La doctora Adriana Ortiz Ortega hará una presentación semblante. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Vamos a presentar a Amelia Valcárcel, doctora en Filosofía en las Universidades de Oviedo y Valencia, España, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, consejera de Estado. Su vida académica tiene dos vertientes, la filosofía y el feminismo. Ha dirigido, coordinado y presidido seminarios, congresos y proyectos de investigación sobre filosofía, valores y posición de las mujeres. Pues una figura del feminismo, de la filosofía, de la cultura. Bienvenida, Amelia Valcárcel. Buenos días. He de asegurarme lo primero de todo si ustedes me oyen bien. Y si me ven ya no lo sé, porque yo soy de mi ser bajita y me siento aquí muy... Necesitaba yo como... Bueno, me haré con algo. Muy buenos días. Yo quiero agradecer mucho esta invitación y quiero agradecerles también desde el fondo de mi corazón su presencia en este seminario, que sé que es numerosa, interesada y cálida. Es una gran oportunidad que María Elena nos ha ofrecido. Realmente creo que es a ella a quien hay que agradecer el enorme esfuerzo de montar todo esto que es tan duro, difícil de montar, y me parece que este acto inaugural que hemos tenido con su gran nivel y su gran afecto y reconocimiento es algo debido, obligado y sumamente agradable. Ha de serlo para ella y ha de serlo también para las personas que estamos aquí. Ella necesita, le viene bien y merece sobradamente este reconocimiento y este espléndido acto inaugural, que yo agradezco también a las personas, por supuesto al señor gobernador del Estado y al señor rector de esta universidad, su muy empática y amable presencia aquí. Y con esto doy fin a los agradecimientos y empiezo a la sensación de estudio, que es la que va a presidir estas cuatro días probablemente intensos que tendremos de trabajo en común. Yo quiero desarrollarles hoy y en esta primera lección el tema de las categorías políticas de la modernidad. Y primero, y antes de ello, tengo que intentar situarles exactamente a qué me estoy refiriendo, de qué quiero hablar, cuál es el campo de conceptos en que me voy a mover. Y eso paso a hacer a renglón enseguida. Vamos a ver. Todas las sociedades, todas, las más pequeñas y aquellas que son más complejas, se mantienen y se narran a sí mismas un relato que explica quiénes son, qué saben hacer, por qué están, qué importancia tienen e incluso cómo se distinguen de otras. A este tipo de relatos le solemos llamar relatos de origen. Y cuando vamos muy deprisa y no queremos complicarnos la vida, les llamamos también mitos de origen. Las sociedades se narran relatos de origen y yo quiero situarles en un relato origen que es la modernidad. Lo que quiero acabar por asegurar, si soy capaz de hacerlo, es nuestra pertenencia a un tipo de categoría histórico-cultural al que llamo modernidad. Entiéndase esta modernidad como una etapa histórica de nuestro tipo civilizatorio que tiene un comienzo determinado y que llega hasta nuestros días, y dentro de la cual se ha desarrollado la mayor parte del pensamiento y de los productos de pensamiento que nos rodean, y que es además un tipo tanto epistemológico como moral, como de innovación moral, nunca antes visto.
que tiene muchas características asombrosas. La propia modernidad. Una gran inventiva en todos los niveles posibles. Esto es lo que voy a intentar trasladarles. Verán. Si tenemos mitos de origen, les tengo que poner algún ejemplo para que se haga fácil. Sitúense ustedes en el mundo antiguo. Sitúense ustedes en el momento, en el siglo II después de Cristo. Esto no crean, se lo voy a hacer varias veces, o sea que usen la imaginación histórica porque la vamos a necesitar. Sitúen en el siglo II después de Cristo, entonces realmente sitúense en Roma, que es la gran potencia que está, digamos, montando mundo en ese momento. Roma tiene un mito origen, pero quien tiene un mito origen en Roma es la ciudad misma. O sea, ¿cómo ha surgido Roma? Y entonces, un mito origen que se narran es, bueno, Roma, la ciudad, la urbe por antonomasia, puesto que no hay más ciudad que sea más ciudad, esta, nace de la fundación de dos hermanos, los cuales no son normales ya desde el inicio, porque no se sabe quiénes son sus padres y han sido criados por una loba en el Monte Capitolio, en una cueva en particular, donde les ha dado de mamar. Y cuando ya los dos hermanos son mayores, entonces ellos, con un arado, fundan Roma, hacen el primer rectángulo que es la ciudad. Y recuerden que además hay una muerte, pero uno de ellos salta a un lado y a otro del surco que el otro hermano labra, como bromeando sobre la fundación, y entonces el otro se ve obligado a matarlo allí mismo. En todos los mitos de origen casi siempre encontramos o una víctima sacrificial o una violencia originaria que está ahí. El mito origen de Roma valía para la urbe, pero Roma estaba colonizando territorios muy diferentes, cada uno de los cuales tenía su propio mito. No podía imponer, si vas a Egipto, no les puedes decir a los egipcios que tienen una gran conciencia de su propia antigüedad, dice, verán, la verdad de esto fueron Rómulo y Remo. No, no es compartible. Hay un momento en que el propio poder de Roma se hace incompatible con el mito que Roma es capaz de nombrar y de narrar para decir por qué es y quién es. ¿Cómo hacerlo entonces? Vean, en el siglo IV, en el siglo III a finales, cuando el imperio empieza a cristianizarse, aparecen los primeros sarcófagos paleocristianos con Adán y Eva. Es decir, un sarcófago donde la gente se va a enterrar está narrando una cosa que no pertenece a la tradición romana, pero es tan importante como para que la gente se entierre dentro de ella. Hay magníficos sarcófagos romanos, pero a mí lo que me importa en este caso es cómo llegó una historia de textos judíos, que probablemente tiene un origen babilonio, a formar parte de la iconografía de una tumba romana. Pues llegó porque el cristianismo realizó uno de los robos más espectaculares que se hayan realizado jamás, y encima con pleno éxito. El cristianismo le robó al judaísmo todos sus textos sagrados. Simplemente. Decidieron que eran textos cristianos. Sí que es cierto, el cristianismo es una herejía del judaísmo. Nace dentro de él y se sale de él. No es el único caso, ni mucho menos, en que en una religión nace otra que la acaba superando. Recuerden, por ejemplo, el budismo es una herejía del hinduismo. Las religiones mutan también. Pues bien, el judaísmo en el siglo II se queda sin textos porque una nueva religión dice, esos eran los textos fundacionales de nuestra revelación, que solo está completa cuando nosotros la completamos. Y el judaísmo tiene que ponerse a fabricar otros textos y los fabrica. ¿Qué decide hacer el cristianismo? Decide que aquello es el Antiguo Testamento. Y aún así, hoy lo llamamos.
Esos textos, que son en realidad los textos sagrados judíos, son nuestro Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano. A esos textos pertenece el mito origen. ¿Qué hacemos aquí? Dios creó el mundo en 7 días y el sexto creó a un varón y una mujer, de los que todas y todos descendemos. Y por lo tanto, esa es la humanidad compartida que tenemos. Ese llega a ser el relato del Bajo Imperio Romano. Es el relato cristiano, ha sustituido al relato de la urbe. Quiero con ello solamente indicarles que no podemos vivir sin relatos. Un relato sustituye a otro. Nunca una sociedad se queda sin ninguno. Y que los relatos de origen no son homogéneos. Cada sociedad tiene los suyos y que no es fácil ponerlos en paz unos a otros. ¿Y por qué es así? Porque en realidad los relatos no hablan del pasado. Los relatos siempre hablan para el presente. Siempre nos dicen quiénes somos y por qué somos, quiénes somos. En el caso de este relato, ¿hasta cuándo dura? Algunas personas pueden decir hasta día de hoy. Yo me lo creo como si fuera normal. Yo una vez hice una encuesta entre mi alumnado y la verdad fue muy sorprendente. Había una clase, bastante gente, porque era una clase de primeros cursos, era muy grande, debía haber unas 200 personas, 200 y pico. Y pregunté, ¿alguien cree la literalidad, digamos, del relato de Adán y Eva en el paraíso original? Y se comenzaron a mirar unos a otros. Me miraban a mí con cara de ¿qué querrá que le digamos? A ver. Y solo en la última fila, un chico por lo demás, así, vistosillo, o sea, de buena planta, levantó el dedo. Ante la estupefacción del resto, que le miraban asombrados. Y yo dije, o sea, ¿usted cree en la literalidad de este relato? Y dijo, no, pero nunca se puede descartar ninguna posibilidad. El relato sigue ahí. Vean, si nosotros pretendiéramos contarles, por ejemplo, yo qué sé, a los habitantes de la provincia de Sichuan, que sus primeros padres son Adán y Eva, nuestras posibilidades de éxito serían muy pequeñas. Porque muy probablemente en Sichuan tengan otra idea del asunto. Y si se la pretendemos contar, ¿dónde podemos contarla? Es decir, allá donde el relato religioso cristiano o judío o islámico sea la forma mundi. ¿Por qué? Porque las 3 grandes religiones, que por eso se llaman religiones del libro, comparten un enorme tramo de relatos comunes. Pero es difícil exportar este relato a India o es difícil exportar este relato a Asia Extrema. No es posible. Este relato funciona mal que bien en Europa, en América, en parte de África. Pero si preguntáramos, bueno, pero ¿realmente el relato de los tiempos en que estamos puede ser este? ¿O este relato ha decaído? ¿Ha decaído lo bastante como para decir es que no tenemos un relato común tan fuerte como fue el relato de la URSS para Roma o el relato de los primeros padres para el momento de las sociedades religiosas? Eso es lo que acabo de decir, las sociedades religiosas. Cuando la religión es el cemento social principal, los relatos religiosos son también los interpretadores principales de la convivencia. Pero bien sabemos que esto no es así. Ya, ¿desde cuándo? Desde 1648. Ahora empezamos con las fechas, pero nos vamos a tener que dedicar bastante a ellas. ¿Por qué 1648? Porque 1648 es la fecha de la Paz de Westfalia. Y eso me lleva a tener que hablar directamente de la Paz de Westfalia. ¿Y qué se jugó en esa paz? Y cómo esa paz cambió el mundo que habitamos. Vamos a ir a ello durante un tiempo.
Sin duda, ustedes conocen la convulsión que sufre la sociedad renacentista y que es una convulsión enorme desatada por la Reforma protestante, por la Reforma de Lutero. Vamos a situarnos ahí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son los protagonistas de ese tiempo? El tiempo al que quiero que nos dirijamos es el siglo XVI, los principios del siglo XVI, la Europa de ese inicio del siglo XVI y lo que allí ocurre. Esta Europa es una que está saliendo, ¿cómo lo diría yo para que quedara claro? Miren, Europa tuvo siempre frente a Asia una gran idea de pequeñez. Europa es un lugar pequeño, sumamente complejo, muy variado, pero pequeño y no especialmente poderoso, de tal manera, por ejemplo, que cuando Marco Polo llega de hacer su periplo que le ha llevado hasta el Extremo Oriente y habla del Gran Khan o de sus reinos, habla con la enorme admiración de quien no ha visto nada mayor ni más glorioso nunca, comparado con cuál es la vida europea. Es decir, Oriente supera con mucho a lo que es Europa hasta el siglo XVI. Hay un momento en que Europa toma el relevo y se convierte realmente en la gran cultura vivaz y colonizadora del resto del planeta. Es decir, las demás van a permanecer en enormes dominios territoriales, pero Europa va a comenzar una expansión enorme. Pero en 1510, en 1512, eso Europa no lo sabe. No ha empezado realmente, todavía. Por el contrario, lo que va a estar es enmarañada en un enorme asunto interno, a saber, ¿qué dijo verdaderamente Jesucristo? Este es el gran asunto, en que Europa se juega su convivencia y su paz durante 120 años. No pensemos que en ese momento, que sin embargo coincide con el momento en que se abren los grandes caminos de expansión, mucha fuera la gente que tuviera en cuenta los grandes caminos de expansión. No, los mejores cerebros están ocupados en la disputa religiosa. ¿Y cómo ha empezado la disputa religiosa? Por una cosa que conocemos por el nombre de Renacimiento, que era un cambio de relato. El asunto es, Europa ha conseguido, vivir bien, pero da la impresión de que la religión empieza a no ser la absoluta conformadora de las conciencias. Y empezamos a ver en lo que se llama humanismo renacentista una serie de autoras y de autores que introducen ideas muy extrañas para aquel contexto. Por ejemplo, realmente los grandes tiempos fueron la antigüedad clásica, fueron Roma y Grecia. ¿Por qué no volvemos a ellos? ¿Por qué no volvemos al buen pasado del que aprendimos verdaderamente todo? Porque ¿cómo hay que representar la figura humana sino como lo hacían los griegos o los romanos? ¿Cómo hay que gobernar sino como lo hacían los romanos? Hasta el griego y el latín hay que hablarlos no como los curas, sino como los clásicos. Había cardenales, esto ahora estará muy de moda, que no leían los textos sagrados porque decían que estaban escritos en muy mal latín. Preferían leer a Salustio o a Tácito, a los grandes del pasado grecolatino. En una de estas, incluso un papa se dio cuenta de que el propio lugar santo del Vaticano, la colina vaticana, donde había una serie de iglesias, recuerden, colina vaticana era colina donde se hacen los vaticinios, por eso se llama así, ¿no? Y está al otro lado del río. Pues aquello era francamente pobre. Había que hacer un gran arte que se pareciera al gran arte del pasado, e incluso más, superarlo, si se podía. Había que hacer una enorme basílica que superara incluso a las de la antigüedad. ¿Qué había que hacer para eso? Dinero. El dinero siempre es muy importante. El papado tenía dinero, pero ¿qué se puede hacer para obtener más dinero? Porque vamos a hacer la mayor basílica que hayan visto los siglos. Algo sorprendente. Algo que realmente nos ponga a la altura de los antiguos.
Pues lo primero que hay que hacer es hacerse con dinero. ¿Cómo? Bueno, eso, la Iglesia atesora los méritos de Cristo, de la Virgen María y de todos los santos. Eso es un caudal, es una banca infinita de méritos que pueden curar no el pecado, sino la pena que se hubiera merecido por él. Y pueden ser reclamados por los fieles. No como compra, no, porque eso sería delito y se llama simonía, sino como limosna. Que hay que hacer unos papeles muy hermosos que ponen que se concede indulgencia de lo que sea a quien realice determinadas prácticas y adquiera como limosna uno de aquellos papeles. Y eso hay que venderlo por toda la cristiandad y así llegarán los dineros a las arcas de Roma y se fabricará realmente la más esplendorosa basílica que se ha visto nunca. Fue maravilloso porque realmente admitan que la Basílica de San Pedro sigue siendo una magnífica obra. Pero el precio fue terrible. El precio fue la división de la cristiandad hasta el día de hoy. En dos observancias, la católico-romana y la que decidió que no se quería la corriente aquello. ¿Dónde empezó la cosa? En un monje que era profesor de textos en una ciudad no demasiado famosa, Alemania, Wittenberg, y que cuando llegaron a vender la indulgencia, perdón, vender no, a ofrecer la indulgencia mediante limosna, pues clavó en la puerta 95 tesis contra la venta de indulgencias. ¿Quién era este? Primero, ¿por qué se atrevía a hacer esto? Eso es fácil, porque podía. Es decir, es costumbre normal, y estamos en una universidad y debemos saberlo, que cualquiera que es doctor puede llevar la contraria argumentadamente a otro, y por lo tanto, si la indulgencia era propuesta, Fray Martín, como doctor, podía decir, esta no es legítima. Estaba en su derecho de hacerlo, y la manera de hacerlo era, se plantaban precisamente las tesis en la puerta de la iglesia y se pedía un debate. Lo hizo bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Hizo lo que podía hacer. Pero ¿por qué no le gustaba la indulgencia a Fray Martín? Si él era una persona, tenía 40 años, 40 y tantos, era una persona pacífica. La indulgencia esta tenía una cosa estupenda. Acercaba a la gente lo que, si no, hubiera tenido que ir a Roma para obtener, porque la manera de obtener indulgencia era peregrinar, por ejemplo, a la propia Roma. Y allí mismo ya se traían los papelillos y todo, porque había unos puestos que ya los vendían, y bueno, excuso decir. Fray Martín había ido a Roma y llegó a la ciudad, como era una persona muy piadosa, compró indulgencias para su padre y su madre. Vean, la mayor parte de la gente no compraba indulgencias para sí misma, sino para demostrar que era una buena hija, un buen hijo. Porque era, yo quiero que mis mayores no ardan en el purgatorio, quiero que salgan, quiero que tengan la gloria, que les encargo misas, traigo indulgencias, hago una peregrinación. Entonces, Fray Martín había estado en Roma y no le había gustado nada lo que había visto allí. Nada. Le pareció que había simonía, es decir, que aquella gente vendía indulgencias. Le pareció que la mayor parte de los cardenales y grandes prelados tenían severas dudas sobre incluso la religión cristiana. Le pareció que la enorme cantidad de vicio, comilonas, prostitución que la ciudad eterna tenía era demasiado para un clérigo alemán de una ciudad pequeña como la suya. Marchó de Roma cuanto antes, porque aquello se le hacía insoportable, insoportable de ver. De manera que cuando Roma vino a él en forma de venta de indulgencias, estaba, digamos, espiritualmente muy preparado para hacerles frente. ¿Qué sucedió? Realmente todo el norte de la cristiandad se rebeló contra Roma, entero. ¿Por qué? Acusando a Roma de paganismo. Hay una cosa que es muy importante, que es esta. En la Reforma protestante hay una gran incomprensión por parte de la Europa del Norte de qué es el Renacimiento. Realmente interpretan, lo que pasa es que esta gente está perdiendo la fe y no lo está diciendo, porque tanto Júpiter, tantos dioses antiguos, tanto Roma eterna,
todo esto que es, el mensaje cristiano se está olvidando. Esto no debe ser soportado. Somos realmente cristianos. ¿Qué es lo que nos une? ¿La verdad de la Roma antigua? ¿El relato de la Roma antigua? No. El relato cristiano es el cemento de nuestra sociedad. Y esta gente lo está abandonando. Realmente son neopaganos. Y hay que resistirse a ellos. Esto es lo que hacen. Pero qué curioso, porque muchas cosas empiezan de una manera y acaban de otra. Y la Reforma protestante es una de esas cosas que empieza de una manera y acaba de otra. Empieza como un fundamentalismo cristiano contra el Renacimiento y contra las innovaciones que el Renacimiento supone. Y acaba, por el contrario, con un sur de Europa anquilosado en formas de vida arcaizantes y un norte de Europa muchísimo más vivaz, liberal y abierto. Había empezado justamente al revés. ¿Qué sucedió después de lo de las indulgencias? En Wittenberg conocemos el asunto. Los príncipes alemanes protegieron a Lutero. El emperador Carlos quiso en más de una ocasión que Lutero se retractara. Como no se retractó, intentaron matarlo, tuvo que escapar. Los príncipes alemanes lo protegieron. Seguidamente hubo una rebelión del campesinado enorme contra los propios príncipes y se empezó a desatar una guerra en Europa que duró 120 años. Es decir, las guerras de religión en Europa duraron, con pequeños periodos de paz, 120 años. ¿Cómo fueron estas guerras? Las más crueles que nadie recordaba. Vean, la última fase de las guerras fue la más terrible. Es la conocida por el nombre de Guerra de los 30 años. Sobre todo, ustedes y yo conocemos el miedo que nos da una sociedad violenta. Imagínense una sociedad donde no hay ninguna seguridad en la vida o en los bienes, porque la guerra es el modo de vida corriente. Por lo tanto, empieza a empobrecerse, porque ¿para qué vas a sembrar si no sabes si vas a recoger? ¿Para qué vas a trabajar si no sabes si lograrás mantener aquello que obtengas? La inseguridad se empieza a tomar en todo, ¿no? A llenar. Cuando esto es así, las gentes, digamos, lo único que hacen es intentar salvarse a sí mismas, cada una, protegerse, poner rejas, chismes, lo que sea. Europa vuelve a amurallarse entera, las ciudades se vuelven a amurallar. Es una cosa sorprendente. Y la vida se hace sumamente difícil e insegura porque se está en manos de ejércitos que todos son, al principio, son ejércitos interesados. Hay ejércitos de católicos contra ejércitos de hugonotes, por ejemplo. Pero cuando las guerras llevan ya 50 años, 60, los ejércitos son mercenarios, simplemente se alquilan. Mátese usted con aquel. Ya está. Había empezado, esto daba muestras muy pronto de lo mal que podía ir. Les voy a poner, pónganse con la imaginación en otro sitio, que es la muy severa ciudad de Valladolid, en el centro de Castilla, en España, donde vive el emperador Carlos. Hay un episodio de las guerras de religión que es muy temprano, que es el saco de Roma, que es cuando la propia ciudad de Roma es tomada, asaltada, incendiada y destruida lo más que se puede. A la ciudad de Roma la asaltan tropas protestantes, dirigidas por el duque de Borbón, el cual está a sueldo del emperador Carlos. O sea, háganse cuenta de cómo es la situación. El emperador católico paga a las tropas del duque de Borbón, protestantes, las cuales toman la ciudad de Roma y toman preso al Papa, y es más, lo arrastran de los pelos por el castillo de Sant'Angelo, y todo eso lo está pagando el emperador Carlos, que cuando se entera de que esto ha ocurrido, hace y encarga un gran número de misas para que el emperador Carlos sea, por supuesto, exonerado de lo que ocurre, y dos, para que el Papa por fin sea liberado, cosa que está perfectamente en su mano hacer. Pero más bien se la pide a Dios que la haga. ¿Cómo es posible? Dice, muy fácil, el Papa se había puesto del lado del rey de Francia. Por lo tanto, todo lo que le pudiera ocurrir al emperador Carlos no le importaba en absoluto. ¿Esta era ya una guerra de religión? No. Esto empezaba a ser geopolítica europea.
En la Guerra de los 30 años esto ya era así al completo. ¿Cuál era la conclusión práctica? Un empobrecimiento terrible, una violencia continua. Piensen que hay partes de Europa que quedan simplemente despobladas. Despobladas quiere decir toda la gente que las ha habitado o huye o muere. Pomerania entera quedó despoblada, por ejemplo. Piensen que hay cosas como que a las madres algunas veces son juzgadas porque se han comido a sus hijos, porque las hambres son terribles. O piensen que en algunos lugares la gente desentierra a los muertos para tener que comer. Cuando las cosas llegan a este punto, una sociedad puede colapsar o puede rehacerse. Europa se rehizo. Se rehizo con la paz de Westfalia. Por eso esta es una fecha importante. En 1648 se lograron cerrar por fin las guerras de religión. ¿Cuál fue el precio? El precio lo tuvo que pagar, lógicamente, la religión. Dejó de ser el relato compartido. ¿Cómo seguir diciendo que era el principal cemento social del relato compartido por todos, algo que había puesto al borde del colapso a todo el mundo? Había que encontrar nuevas categorías que en adelante sirvieran para ordenar la convivencia y para entender la convivencia. Había que volver a pensar el mundo desde el inicio. La explicación religiosa del mundo ya no servía, porque la explicación religiosa del mundo estaba detrás de la mayor violencia que ese mundo había conocido. Por lo tanto, no era la explicación que iba a ser admitida. ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparecen los grandes pensadores de la modernidad, a los que tenemos que referirnos y que son verdaderamente quienes, como verdaderos titanes, edifican las nuevas categorías que nos van a poder permitir pensar la política. Y estas son lo que llamamos categorías políticas de la modernidad. Hay nuevos términos, nuevas maneras y nuevos caminos para pensar las sociedades y el poder y la política, ya que puede servir y cómo. Y esto es el relato al que llamamos modernidad. Esto es, le llamamos por modernidad al periodo histórico, político, cultural y de ideas, que comienza una vez que se cierran las guerras de religión y en el cual se edifican todas las categorías, terminologías y caminos mentales que utilizamos actualmente para pensar la convivencia y la vida política. ¿De dónde nos vienen? Realmente podemos identificar perfectamente de dónde nos vienen. Nos vienen de lo que he llamado los grandes ontólogos de la modernidad. Ellos se ven obligados, y lo logran, a fabricar el nuevo lenguaje político. La política va a ser otra cosa y va a tener un lenguaje distinto. Y van a aparecer términos que antes no existían y maneras de explicarlo que antes no existían. Pues bien, vamos a ver esto. Resumo. Quiebra de la explicación religiosa del mundo, aparición de nuevas categorías políticas, y ahora quiero hablarles de un par de ríos, uno de los cuales yo conozco algo, el otro nada, pero ustedes mucho más, y de Max Weber. Y después intentaré dar un rápido pero preciso recorrido sobre Descartes, Hobbes, Spinoza y Locke. Pero primero vamos a Max Weber y el par de ríos. La cosa es la siguiente. Si nosotros pensamos en la modernidad, hay dos maneras de pensarla. Una se la acabo de exponer, otra es esta, es decir, bueno, en verdad, ¿qué es lo que ha producido el gran cambio del mundo? Porque nosotros somos conscientes de que hay un gran cambio de mundo en el mundo que vivimos, pero ¿qué es lo que lo ha producido? Hay un relato que dirá, pues es evidente que han sido los adelantos técnicos. Ha sido la ciencia la que ha promovido un cambio de mundo. La ciencia empieza ya incipientemente en el siglo XVI, la nueva ciencia, se va afirmando en el XVII, en el siglo XVIII comienzan las grandes elaboraciones técnicas, el siglo XIX es el siglo de la ciencia, ya
plenamente desarrollada y de sus técnicas, y esto, el cambio de mundo que vivimos, se debe precisamente a este discurrir, o sea, nuevos conocimientos en el orden de la explicación del mundo han hecho surgir una nueva sociedad. Mi hipótesis es, la nueva ciencia se ha podido desarrollar porque la nueva sociedad permitió y tenía necesidad de un nuevo discurso. Y, sobre todo, abrió un terreno de libertad que hacía que la ciencia pudiera desarrollarse. Pero la ciencia no es el motor de la innovación y del cambio. Son las categorías políticas de la modernidad las que han sido el motor de los cambios. Y por eso hay que presentar claramente estas categorías políticas y ver cómo la explicación que comienza por la ciencia y acaba en la innovación moral ha de hacerse al revés. Hay que comenzar por la explicación de la innovación moral que acaba produciendo la ciencia, tal y como la conocemos. Vamos a esto, y por esto un poco de Dos Ríos y Max Weber, que viene por otro lado. Yo no quisiera excederme del tiempo que tengo, porque tengo cierta tendencia a hacerlo. O sea que le pediría a mi moderadora que cuando vea que me avises, por favor. La cosa es esta. Ustedes tienen una gran frontera con los Estados Unidos de América del Norte. Y en esta hay un río enorme, ¿no? Que ese es el río que ustedes conocen perfectamente bien. Hay un río entre el norte y que es anglosajón, y el sur, que es hispano, y esa es la gran frontera. En Europa tenemos otro gran río, que es el Rin, y más arriba del Rin están todas las naciones protestantes y abajo están las naciones católico-romanas. ¿Se dan cuenta de que cuando Europa colonizó América, reprodujo la estructura? El norte, el sur. Un río, otro río. Una cultura, otra cultura. No solo idiomática, una cultura valorativa. Y por eso entra aquí Max Weber. Max Weber es un clásico, al que hay que tener en lo que merece, porque no se llega a clásico fácilmente. Y hay un libro clásico que es El espíritu del capitalismo. La reforma protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué es lo que mantiene Max Weber? Esto. Las sociedades realmente del norte y del sur de Europa se distinguen por los valores en que creen. Y los valores en que creen las sociedades del norte las han hecho especialmente aptas para tener un gran desarrollo económico, cosa que no ha existido con las sociedades que están vinculadas a los valores del sur. ¿Cuáles son esos valores? En el norte, el valor es principal, dice, viene de la reforma directamente, y es la idea del trabajo. Es decir, es el respeto por el trabajo. Y la idea de que la riqueza es legítima por el trabajo. En el sur, dice, en el sur no, todo esto Max Weber. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Hasta cierto punto y hacer matices. Pero en el sur no, y en el sur, por lo tanto, digamos, tienen otras virtudes y tienen otros pecados. El principal de ellos son sociedades mucho más jerárquicas, mucho más desiguales. El trabajo siempre lo han concebido como una maldición divina y no hay... ¡Caramba, le suena! Ya veo. Vale. Y, por lo tanto, siempre están esperando no trabajar si es posible. Tendrá mayor rango aquel que trabaje menos y mayor respeto también. Y, por el contrario, se considerará que todas aquellas personas pues, que están metidas en trabajos, que se meten en negocios, que pues, no son del todo realmente gente excelente. Por el contrario, en el norte pensarán que cualquiera que no trabaja es un sinvergüenza absoluto, está a punto de llegar a serlo, porque no está cumpliendo clarísimamente el primer mandato divino, aquel que se produjo el día de la salida del paraíso, que es un mandato de condenar, pero que también salva, que es ganarás el pan con el sudor de tu frente, cultivarás la tierra que te será esquiva, etcétera, etcétera, pero lo harás porque te lo has merecido. Y si lo haces bien, no te preocupes, que yo el Señor te premiaré. ¿Por qué? Porque ¿cómo no notamos, uno si es un cristiano reformado, protestante,
cree lo siguiente, tiene que creerlo. La palabra de Dios es inobjetable. Los textos sagrados, por lo tanto, son la palabra de Dios, tal y como Dios la dio. Hay que poder leer los textos porque hablan directamente. Como es la voz de Dios, te va a hablar a ti, te va a hablar de lo tuyo, no de cualquier cosa, de lo tuyo directamente, ¿no? Entonces, tú la vas a ver y ¿cómo sabrás lo más importante? Es que es Dios desde el principio del mundo ya sabe, porque es omnisciente, quién se va a salvar y no. Y ya sabemos que eso de salvarse no está fácil. Además, los de abajo creen que sí, compran indulgencias, van de peregrinación, montan saraos y creen que con esto se arregla el asunto. Pero claro, no, Dios es una persona sumamente seria, tiene muy malas pulgas y con estas cosas no. Hay que hacer otras cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir sus mandamientos, por supuesto, pero aun cumpliendo sus mandamientos nadie es suficiente, nadie se puede justificar ante Dios. Recuerden lo de Lutero, cuando ya está casi muriendo y dice, no sé si me salvaré, porque nadie ante Dios está justificado. Dios es la santidad absoluta, ninguno de nosotros lo somos, por lo tanto, la idea de medirse con Dios y decirle, cuidado, que traigo aquí hechos los deberes, no tiene sentido. ¿Sí? Para Dios nadie ha hecho los deberes nunca, no se puede. Esa es la idea luterana, ¿no? Bueno, pues si vamos así, entonces, ¿cómo sé yo realmente si el Señor me tiene un aquel, o sea, que piensa en mí con benevolencia? Dice, pues según te vaya. Realmente, el éxito que tengas en tus negocios, en tu trabajo, si te va bien, si lo haces bien, si consigues buenas cosas, gente con la que relacionarte, buenos amigos, eso es una señal de predilección divina. Dios tiene realmente sus ojos misericordiosos y benevolentes puestos en ti y la prueba es que te va bien. Abajo eso no se lo creen de ninguna manera. La cosa es que te vaya bien es un golpe de fortuna, te puede ir bien o mal, no depende de ti, ni de Dios, ni de nada por el estilo. Es más, mira, abajo jugar dinero no es un pecado. Es una distracción. No sé si me explico. Dice, oye, no te puede dar curiosamente un golpe de fortuna, menuda suerte. La idea de suerte es incompatible con la idea de que tú tienes que esforzarte todos los días del año, de la mañana a la noche, para que Dios te dé la suerte si te la mereces, que no será suerte, será esfuerzo tuyo. Conclusión de Max Weber. Realmente son dos culturas valorativas de tal estilo, tan distintas, que una da como resultado una sociedad sumamente ágil, vivaz, interesada en los negocios, rápida, y la otra necesariamente se va osificando, anquilosando y no es capaz de moverse, porque está dominada por unas ideas que la frenan. Y hay dos ríos, ¿verdad? En el Rin, del Rin para arriba son un tipo de manera de hacerlo, del Rin para abajo otra. Y aquí en América vean que también hay un río que nos sirve para, supuestamente, distinguir un mundo moral de otro. Esto es lo de Max Weber. ¿Por qué recordar a Max Weber? Porque realmente fue el pensador que más se obcecó en entender la diferencia, en entender lo siguiente. Unas sociedades se distinguen de otras verdaderamente por el tipo de valores morales que tienen. Y los valores morales están encarnados en las religiones, todavía. Es decir, puede que las religiones ya no sean el relato compartido, pero han producido sociedades distintas. Y por lo tanto hay que conocerlas bien para saber lo que una sociedad debe dar de sí. Nunca podemos dejar de lado el estudio de qué son las religiones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Solo? Bueno, vale. No importa, porque el resto lo dejo para mañana, que tengo más tiempo. Esto tiene remedio, vamos a ver. Acepten de momento mi hipótesis, que es la siguiente. La modernidad abre un nuevo mundo y realmente fue porque inventó un nuevo lenguaje político e inventó nuevas categorías para pensar sobre toda la política. Dese cuenta, hasta el mundo renacentista, la política no tiene categorías para ser pensadas. Simplemente hay la figura divina, por una parte, y la figura del rey, por otra, que es de designación divina. Es decir, Dios ha puesto su complacencia en una estirpe en particular y a esta le ha dado
el poder, para que gobierne. No hay mucho más. Todo el lenguaje político, como más, va a la idea de quiénes son los estamentos, cómo se tienen que llevar entre sí, si el rey tiene o no un poder moderador entre nobles, clérigos y pueblo llano. Es decir, es un mundo muy cerrado. ¿Cuándo aparecen todas estas nuevas cosas a las que llamamos contrato social, idea de individuo, ciudadanía, derechos, igualdad, libertad individual, libertades públicas? Todo esto es un lenguaje nuevo, absolutamente. ¿Cuándo nace? En el siglo XVII, inmediatamente después de la Paz de Westfalia. Esa es la gran creación, la enorme creación de la modernidad. Vamos a echar el rapidísimo, porque no queda otro, por los 4 grandes ontólogos de la modernidad. Empezaremos por Descartes. Yo a Descartes le tengo una gran simpatía. Y eso que el hombre de simpático no tenía nada, y si simplemente ven su retrato se dan cuenta de que probablemente pasar una tarde con él no era la mejor idea. Quiero decir que no tiene cara de una persona prevenida, desconfiada. Descartes, todos los 4 conocieron las guerras de religión. Esto nos importa. Descartes estuvo en la guerra de los 30 años, en el frente, muchísimo tiempo. Hobbes, las guerras civiles inglesas. Locke, las guerras civiles inglesas y la Revolución Gloriosa. Spinoza, todas las guerras y, además, viviendo en Holanda-Zelanda, toda la nueva manera, digamos, de empezar a pensar la convivencia. Su maravillosa obra, el Tratado Teológico Político, una de las grandes obras de la teoría política moderna. La idea que él desmonta de que realmente los textos divinos sirvan nunca para gobernar una sociedad humana. Estos 4 son extraordinarios y verdaderamente yo no puedo pensar en ellos sin estremecerme. Les debemos mucho, pero no solo, es que eran asombrosos. Tenían también enormes contradicciones, pero eran asombrosos. Empiezo por Descartes. La idea de Descartes es, vamos a ver, hemos heredado demasiadas historias del pasado, demasiadas ideas del pasado. No logramos vivir, entre otras cosas, ni honestamente de la cabeza en paz, porque la mitad de las cosas que creemos saber y conocer son probablemente falsedades, cosas que no hemos comprobado. Tendríamos que empezar a edificar otra casa desde el cimiento para poder vivir dentro como seres humanos. ¿Cómo? Dice, mira, no admitas nada que no veas con absoluta claridad. Una idea, para ser verdadera, tiene que ser absolutamente clara y distinta y no tener manera de poder dudar de ella. Y solo con estas ideas se puede edificar el pensamiento. Todo lo demás que hemos heredado, olvidémoslo. Naturalmente, Descartes sabía que si contaba esto en algunos sitios no iba a ser bien admitido. O sea, digamos que no estaba el horno para bollos, decimos al otro lado del Atlántico. Aquí no sé cómo se dirá. Parecido, imagino. Entonces, ¿qué hace Descartes? La mayor parte de sus cosas ni las publica. Las explica en pequeños ámbitos y sobre todo hace la epistemología. Él dice, bueno, empecemos por reformar el conocimiento. Deshagámonos de las falsas nociones, de lo que venimos arrastrando, de lo que viene heredado que no hemos comprobado, de todo esto fuera. Y con lo que nos quede, empecemos a construir. Hace muchos años, con mi maestra Celia Morós, a quien quiero evocar hoy aquí porque ha sido mi maestra en filosofía y porque además le tengo un respeto imponente, hablábamos de... Tuvimos que reconstruir el feminismo desde sus orígenes. Nadie nos había contado la historia y nos lo tuvimos que volver a inventar. Esto es como cuando realmente Pascal tuvo que volver a inventarse la teoría de las cónicas. Ya se la podían haber enseñado. Es decir, hay cosas que se pierden, ¿no? Bueno. Y hablando una tarde, recuerdo que el debate fue, yo le dije, es imposible que el feminismo no se haya dado en el contexto cartesiano, porque realmente es Descartes el filósofo que pone el fundamento para poder decir las mujeres somos seres humanos como cualquiera y tenemos tanto entendimiento como cualquiera y por lo tanto podemos
y tenemos que tener el mundo sin cortes, como cualquiera. Y decimos, pues sí, pero no, a Descartes no se le conocen así aficiones, excepto una extraña frase. Hay una extraña frase en que Descartes dice: yo he compuesto mi obra para que la puedan entender hasta las mujeres. ¿Ve? Esa extraña reacción que ustedes han tenido es la primera que uno tiene cuando lee esa frase. Dice, bueno, ¿qué quiere decir? Pero es la reacción de quien ya ha estudiado y ya sabe que eso, oye, no, póngase antes. Cuando Descartes lo que está diciendo realmente es: las mujeres tienen tan buen entendimiento como cualquiera, y cualquier idea, para que sea verosímil, tiene que poder entrar en el entendimiento de cualquiera que lo tenga bueno. Es posible que para mucha gente piense, no, ese es el modo de escribir que escribe el señor Descartes, no hay que hablar unos latines mucho más profundos. Y dice, sí, y probablemente transmitir solo tonterías o falsedades. ¿Qué tienen las mujeres? Lo dirá un discípulo suyo, el primer feminista, cuya obra feminista es la primera que podemos decir es la fundadora, que es Poulain de la Barre. Las mujeres puede ser que no tengan instrucción, pero tienen bon sens, tienen buen sentido. Y dicen más todavía, l'esprit n'a pas de sexe. La inteligencia no tiene sexo. Es la primera vez que se hace una afirmación como esta. Pero ha sido posible porque se ha desfundamentado todo el orden antiguo. Lo que quiero decirles a ustedes, las que como yo son mujeres, señoras, es lo siguiente. Señoras, somos hijas de la modernidad. Allí nacimos. Y si queremos hacer de Descartes nuestro padre putativo, tendríamos más que una razón para hacerlo. Podemos encontrar a más gente, ¿eh? Pero a este, en todo caso, siempre le tenemos que tener cierto respeto. Porque su idea de que había que fundar un nuevo orden de conocimiento que permitiera acabar con todo lo que... ¿Con qué? ¿Con qué? Dice, con todas las ideas falsas. Con todas, dice, con todas. Todo lo que se ha venido haciendo, Descartes es en esto absolutamente radical, es probablemente una gran colección de errores. Hay que edificar el mundo de nuevo, entero, desde el inicio. Porque hemos creído demasiadas cosas que no podemos probar de ninguna manera. Y entre las cosas que hemos creído que las mujeres nacieron para servir a los hombres, que tienen menor inteligencia o que tienen menor ánimo. No es verdad, simplemente. Esto es una de esas ideas que se arrastran, heredadas, y son falsas. Por lo tanto, hay que hacer ¿qué? Hay que sustituirla mediante una idea verdadera. ¿Cuáles son? Las que son claras y distintas. El feminismo no puede existir sin un enorme aparato conceptual. Quiero decirles que el feminismo es verdad que para muchas de nosotras, como buenas detectadoras de la injusticia, es una emoción. A veces sentimos la emoción feminista. ¿Qué es eso que se nos desata cuando vemos una injusticia o una atrocidad contra alguien por ser mujer? Pero en realidad, aparte de esa sentimentalidad que ahí está, el feminismo necesita un aparato conceptual enorme detrás. Y si no lo hubiera tenido, no podría haber surgido. Porque defender algo que va contra toda la práctica humana desde que empezó la evolución, que es que las mujeres y los varones tienen el mismo valor, sirven para las mismas cosas y pueden hacerlas igualmente bien, para eso se necesita venir armada de un aparato teórico y de sabiduría extraordinariamente fuerte. Sin él, esa sentencia se puede decir, pero nadie creerá que es verosímil. Solo se hace verosímil cuando la pruebas, es decir, cuando no solo la dices, sino que la puedes mantener. ¿Y cómo has podido hacerlo? Gracias realmente a utilizar todas las categorías políticas de la modernidad. No se puede hacer feminismo sin las nociones de pacto, contrato, ciudadanía, derechos, libertad, igualdad, solidaridad. Toda esta es nuestra terminología. ¿De dónde viene? Del momento mismo fundador de la modernidad. Ahí la hemos adquirido. Desde ahí la hemos venido usando. El feminismo es un enorme movimiento con un aparato teórico extraordinariamente grande
que viene directamente de la modernidad y tiene ya 300 siglos de existencia. Pero de esto yo creo que vamos a poder hablar con bastante tranquilidad en días sucesivos. Era mi intención exclusivamente hacerles una panorámica que necesariamente había de ser histórica del momento en que el relato tradicional va a ser sustituido por el nuevo relato político en el que nacemos, aquel que nos permite realmente vivir en él, aquel que seguimos desarrollando. Y les agradezco muchísimo pues, toda la atención que me han prestado durante este rato. Muchas gracias. Bueno, es un relato realmente fantástico, bueno, no sé si decir relato, pero como interpretación, como presentación filosófica, la que hace Amelia Valcárcel, al ubicarnos justamente en ese encuentro entre reforma y contrarreforma, entre religión y transformación en Europa en el siglo XVII, en un momento que realmente nos resulta a nosotros lejano. Porque nosotros empezamos a conocer España, la gran España del siglo XVI, cuando llega en América, donde existen, digamos, muchas Américas, una de las cuales siendo México, lo que se convertirá en la Nueva España, una de las nuevas Españas que van a surgir. Y en ese sentido, esta división europea, esta lucha por los estados modernos por constituirse a sí mismos, es de alguna manera una historia que hay que volver a contar y reflexionar. Reflexionarla desde el continente europeo, desde México y sus distintas realidades y desde las mujeres. Y yo creo que inaugurar un seminario que se llama Ni más ni menos iguales, entre comillas, no iguales como iguales, sino iguales entre comillas, es un enorme acierto del nombre porque acerca dos realidades, es decir, la necesidad de la reflexión, la necesidad de establecer el método cartesiano como un punto de referencia importante para decir que detrás del pensamiento de Descartes, cuando Descartes dice pienso, luego existo, no es una afirmación, sino la búsqueda filosófica de quien se plantea en un mundo neoclásico y desde ese mundo neoclásico va a desarrollar la posibilidad de entender el mundo, de reinterpretar a Dios, de buscar en ese momento construir al Dios que ya el mito fundacional o el relato fundacional requería, y que en ese proceso el hecho de que el espacio, que es una categoría a la que tanto nos referimos y Descartes también se refiere en su obra, al espacio cartesiano como una forma de acercarse al mundo a través de la geometría. Esto yo creo que tiene una infinidad de simbolismos que, como muy bien nos dice Amelia, es una historia que debemos entender, que debemos apropiarnos de ella, no solamente entenderla como quien va y la estudia en la escuela de filosofía y sabe quién es Descartes, y sabe que es el gran filósofo francés del siglo XVII, y sabe que la Casa de Borbón está surgiendo frente a la Casa de Habsburgo, sino realmente cómo detrás de esto hay una idea de hombre y mujer que se contraponen y que empiezan a escribir la historia de Dios. Porque, digamos, tanto en la obra de Descartes como en la obra de Spinoza, es la idea de buscar a Dios, entender a Dios, construir a Dios como concepto, porque eso es lo que en ese momento estaba construyendo a la sociedad. Eso era lo que requería el mundo de la modernidad. O sea, la modernidad se plantea en el siglo XVII con esta búsqueda y que tú nos lo plantees, nos lo acerques con su complejidad de seres humanos que están en esta búsqueda y que se están planteando además hacerlo desde su realidad intelectual, como la idea de la moral y de la ética, de la construcción de la ética, como una posibilidad de plantearse, en este caso, sobre todo los sujetos masculinos, con poco reconocimiento hacia las mujeres, es muy importante porque finalmente el hombre estaba hecho a semejanza, se decía estaba hecho a semejanza de Dios, entonces había muchísimas formas de control social que desactivar y una de las primeras era plantear al hombre en este diálogo. Entonces, digamos,
En este proceso, Descartes, con su método, con los 4 pasos del método, con el primero acercarse a las cosas, en segundo lugar analizarlas, luego de analizarlas, sintetizarlas a través de su acercamiento, de su conocimiento, para finalmente repetirlas como laboratorio, es un método poderosísimo para decir, cuando decimos, son iguales las mujeres, lo que estamos no es esperando solamente una respuesta que diga, sí, claro, son iguales, sí, son iguales, sino lo que estamos haciendo es un ejercicio de construcción del sujeto mujer, de una posibilidad de entender qué es, cómo se construye, qué es la igualdad. Y las aportaciones enormes que hacen las filósofas españolas a esta construcción es la que se rescata cuando se plantea María Elena Chapa en signos de interrogación, es decir, necesitamos explorar esta igualdad, comprenderla, asimilarla, ampliarla, trascenderla desde una mirada que parte desde la guerra de Westfalia, desde el fin de la guerra de los 30 años, como nos dice Amelia Valcárcel. Creo también que partir de allí para caminar, como tú nos invitas, caminar para encontrar a otros filósofos como Spinoza en Holanda, tratando de superar la idea católica de Dios, recuperar un planteamiento del judaísmo con otras vertientes diferentes que el protestantismo le lleva a plantearse, es una posibilidad enorme de ampliar la comprensión de la religión. Y todo esto hay que decirlo porque es un valor enorme, pero es mucho más que esto, porque es la fundación de ideas políticas en un momento en que el imperio español deja de ser el imperio que representaba el poder católico en el mundo y que, como yo decía, mucho se queda de esto en América, aunque en América, si la vemos como América del Norte, como Estados Unidos, sería el principal territorio donde esto se empieza a cuestionar, y en México estarían pasando otros procesos a los cuales me quiero referir. Pero antes de referirme a eso, quiero decir, sin duda esta liga que tú haces del proceso histórico-social, de juntar la posibilidad de que en Inglaterra surja Hobbes y Locke, Hobbes como la resistencia a la transformación del derecho, si se quiere, y Locke como la expansión de la idea de libertad, es fundamental. Y estos hombres están ahí en esta frontera y están conscientes, por ejemplo, está consciente Descartes cuando finalmente su obra no se publica, cuando su Tratado del Mundo él prefiere no publicarlo, porque sabe lo que ha pasado en el juicio de Galileo. Es un momento, bueno, estremecedor en el conocimiento, y el hecho de que Galileo se publique en Holanda, ¿no?, y no en otra parte, es también una cosa fantástica. Finalmente, esta tensión que planteas entre el norte y el sur, entre la idea de quienes se van alejando de una idea muchísimo más central, mucho más cargada de significado, precargada, marcada por el prejuicio, como diría Descartes, con una idea de la precipitación, ¿no?, que serían dos cosas que yo me quedo mucho de Descartes. La idea de evitar el prejuicio, diría Descartes, como una posibilidad de acercarnos a las cosas para conocerlas. Y la idea de la precipitación como el no dejar que la voluntad nos marque, que la voluntad nos defina como yo quiero, antes de yo pienso, yo entiendo, yo comprendo, yo asimilo. Y estos son dos principios que nos pueden acompañar a lo largo del seminario, tanto como nos puede acompañar a lo largo del seminario la propuesta libertaria, libertadora, conceptualmente creativa de Locke cuando habla de la libertad. La libertad como la posibilidad del ser, de conocer, de plantearse, de construir los derechos, de ponerse del lado del parlamentarismo y no quedarse con esta idea de regresar a través del Leviatán que plantea Hobbes, el Estado al rey, sino es regresar y construir el derecho como un sistema donde los elementos de la ley son los que van a gobernar en la modernidad. Reconstruir la idea del contrato social como un contrato social en el cual, luego nos dirá Carol Pateman, la filósofa australiana, en la cual en realidad hay muchos tintes sexuales. Pero en todo caso, en ese momento, en el siglo XVII, estamos en un momento en el que realmente hay una posibilidad enorme de replantearse estas categorías.
Esto, digamos, a mí me parece que plantearlo en un seminario de teoría de filosofía y feminismo es como una entrada, es entrar por la puerta grande. Es entrar por la puerta del conocimiento sin temor a hablar categóricamente y en diálogo con la modernidad para repensarla. Y repensarla desde México, digamos, replantearla desde eso que se llamó la Nueva España, como una manera de referirse a México, y que luego España misma se va a llamar a sí misma la Nueva España en los tiempos de la Guerra Civil Española. Me parece a mí fascinante porque nos habla de la transformación de los conceptos, de la transformación de las palabras, de la posibilidad de habitarlas. Y el hecho de que en México, en nuestros mitos, por supuesto, estuvo sin duda Adán y Eva, claro que sí, y también estuvo la idea de Jesucristo, pero también la necesidad de una figura femenina tan fuerte como es la Virgen de Guadalupe. Nos habla de otro universo que se está construyendo a sí mismo. Es otra manera hablar desde México de todo esto, es otra manera de poderse referir al barroco, no solamente como el arte de la contrarreforma, el arte que buscaba, que bueno, si lo vemos claro pictóricamente, pues ahí están las grandes obras de Velázquez, están las grandes obras en el teatro de Lope de la Vega, digamos, el barroco es muchas cosas visto desde Europa. Pero visto desde México, también el barroco era la búsqueda de la interpretación de sí mismos de todos aquellos indígenas que colaboraron en la construcción de estas iglesias y que a través del color de esta plástica, que tú muchas veces nos has hablado, de la plástica, no solamente están recreando a Rubens, a Rembrandt, a Velázquez, pensando en el siglo de oro español, sino están realmente recreando otra idea de sí mismos. Por supuesto, no necesariamente en un proceso de reapropiación filosófica, pero pues no se sabe. No se sabe porque realmente digo yo que es algo que no lo he estudiado con esa profundidad, de ver cómo la transformación de la subjetividad va construyendo otra idea del derecho y del individuo. Pero creo yo que empezar a hablar de la posibilidad desde México, que tiene una idea tan nacionalista y que hoy en día en los albores del siglo XXI hablamos de muchos Méxicos, estas categorías que merecen ser analizadas profundamente, como son la igualdad y la libertad, yo diría, porque para que exista la igualdad en verdad, tiene que haber la libertad y tiene que haber las posibilidades de otros contratos sociales. Y aquí ya me adelanto un poco, ¿no? Me salgo un poco del método cartesiano al decir debe de, en lugar de decir exploremos más cómo y por qué, que yo creo que es el sentido de esta primera sesión. Es una enorme contribución. Yo con este comentario cerraría y diría que quisiera explicar un poco cómo va a ser la mecánica de las preguntas, con el propósito de que la gente pueda pararse a comentar. Lo que sugerían las organizadoras del evento es que hubiese 2 micrófonos de cada lado, que de cada lado hubiera hasta un máximo de 10 personas para que 20 personas pudieran intervenir, que las intervenciones fueran intervenciones individuales hasta por 1 minuto y que el sentido de la intervención fuese más bien una pregunta. Sabemos todos, digo, yo soy la primera en sentirme absolutamente intimidada por la reflexión filosófica, no es fácil empezar desde ahí hablando y haciendo preguntas, pero yo creo que ese es el ejercicio, empezar a pensar con esfuerzo, con rigor, con sistematicidad, con libertad, qué quieren decir estas categorías en nuestras vidas y cómo las podemos usar en estos momentos. Muchas gracias. Quiero felicitar a la doctora Valcárcel por esta brillante exposición y me gustaría preguntarle si puede extenderse un poco más en uno de los 4 ontólogos que mencionó. Me interesaría ver los planteamientos de Spinoza en este fundamento de la modernidad, de los términos nuevos de la modernidad. Muchas gracias. Fenomenal. Yo creo que mejor damos paso para luego, para ahorrar. Pues demos paso a que se junten más intervenciones para hacer un debate más. Para ahorrar tiempo. Hola, buen día, doctora Amelia. A mí me gustaría
Discúlpame un poquito. Este evento se está transmitiendo íntegramente en la Universidad Nacional Autónoma de México, las 20 horas. Se está grabando en su totalidad y nos gustaría muchísimo que dieran su nombre antes de iniciar la pregunta. Gracias. Mi nombre es Grecia Benavides Flores. Doctor, a mí me gustaría mucho que usted ahondara sobre todo en el tema de cómo pensamos. Yo soy de las generaciones en este país que no llevamos lógica y que nos cuesta mucho trabajo entrarle a estudiar en cómo pensamos y cómo las ideas se nos van poniendo, se nos han impuesto para explicarnos la realidad. Yo eso es lo que quisiera que por favor usted pudiera compartirnos aquí en este seminario. Buenos días, doctora. Soy la licenciada Gloria García y pues mi pregunta yo tengo desde hace 18 años coordinando un grupo de mujeres maltratadas a nivel colonia, sí, a nivel muy popular, clases bajas, por decirlo así. Quisiera preguntarle, ¿cómo podemos nosotras poder entrar al ámbito familiar para poder cambiar estas ideas que usted dijo hace rato en cuanto a lo del trabajo? En cuanto usted estuvo hablando de los reyes, que a veces eran como algo designado por Dios, y vemos en las películas que inclusive hasta se separaban para que les cambiaran la ropa y todo esto, las reinas, ¿verdad? Y aquí se nos dice en México, es que la mamá es la reina del hogar, pero en realidad pues ella es la que trabaja y cambia la ropa de los demás. ¿Cómo podemos cambiar la idea en un concepto? Digo, me voy a ir a lo mejor muy rara la idea, en cómo dentro de la familia se considera que la madre es la que tiene que sacrificar y en la cual no recibe ninguna remuneración económica dentro de la propia familia. ¿Cómo? Digo, a lo mejor me voy a una idea muy utópica. Ojalá algún día hubiera una ley en donde precisamente a la mujer que da todo esto tuviera ese sueldo y a lo mejor también ella pudiera al final no tener que esperar que los hijos tuvieran que aportar económicamente para solventar sus gastos, sino que ella recibiera un sueldo y que al final del camino, cuando ella ya es grande, mayor de edad, tuviera su propia economía para generar esta independencia. Gracias. Gracias. ¿De este lado? Yo creo que voy a, si les parece, voy a ir tomando, como tenemos un tiempo limitado, bloques de 3 preguntas y vemos lo que podemos hacer con el tiempo del que disponemos. Y si no, llevamos a mañana las que no podamos hacer hoy. Empiezo por la última persona que ha intervenido. Eso es una cuestión de debate en políticas feministas. Y yo creo que vamos a llegar a hablar de las políticas feministas en el segundo y tercer día del seminario. Es decir, qué políticas se pueden razonablemente hacer desde el Estado para que las mujeres tengan una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, si me lo tiene a bien, voy a diferir la respuesta, porque esto se trata de si se puede o no articular una política pública y el debate a propósito del salario o no a quien es ama de casa, eso es un debate dentro de las políticas públicas y lo vamos a dejar para ese día. Pero yo entiendo que lo que usted ha oído la ha impresionado lo bastante como, a pesar de tener una articulación teórica distinta, ver cómo nuestras ideas se están reflejando constantemente incluso en las prácticas familiares. Las ideas religiosas, otras, o sea, todas, ¿no? Y eso está fenomenal. Porque el eco es importante. Cuando cuando dos notas están bien afinadas, una hace eco de la otra, incluso aunque no la pulses, ¿no? Y es así, ¿no? Eso sucede. También entonces ahora me dirijo a la persona que habló en segundo lugar y que ha planteado una cuestión de epistemología, que es nada menos que cuál es la función de la epistemología en nuestra práctica humana. Porque la ha planteado en realidad con esa ambición. Ha dicho, bueno, a mí me gustaría saber exactamente cómo hacemos para pensar. ¿Qué es eso de pensar y cómo se hace? ¿Cómo se hace para pensar? Ese es el gran continente realmente que abre la modernidad. Piensen que cuando Descartes empieza su enorme revolución,
lo hace desde la epistemología. O sea, no se pregunta cómo hacer para cambiar nada. No, vamos a empezar a entender. Primero empecemos a entender. ¿Y qué tenemos que entender? Dice, pues nada menos que tenemos que entender al entendimiento. O sea, hay que hacer un lazo por el cual lo que entiende se tiene que separar, volverse sobre sí y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo entiendes? ¿Cuándo entiendes? Y eso abre todo un continente que en filosofía solemos llamar epistemología, donde se supone que estudiamos cómo entendemos, o sea, qué es realmente el proceso de pensar. Y si esto viene marcado por unas leyes, tiene aspectos o no caprichosos, o podemos reducirlo como si fuera la máquina perfecta. La idea de Descartes y algunos cartesianos es, realmente deberíamos poder reducir el entendimiento de tal manera a un funcionamiento absolutamente lógico que no cayéramos en el error jamás. Y a partir de ahí se empiezan a preguntar qué interfiere para que esto no ocurra, por qué el error se produce, etcétera. Ha planteado usted una pregunta que es enorme. Lo que sí sé es una cosa. El planeta no es homogéneo. En el planeta hay gente que están agrupados en enormes culturas y solo la nuestra se ha preocupado por la epistemología. No quiero con ello ni hacer antropocentrismo, ni occidentalocentrismo, ni como le queramos llamar. Pero tenemos que saber que tenemos algunas singularidades. Y una es esta, es decir, los temas epistemológicos siempre son temas para nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera que hemos encontrado de poner espacio al que se refería Adriana, entre nosotros y los mitos. La epistemología es lo que nos ha permitido hacer una tierra de nadie entre nosotros y el relato mítico, para a partir de ahí empezar a construir quiénes somos nosotros y nosotras. Es decir, la novedad radical, como hijas que somos de la modernidad, y algún hijo que veo por aquí, es la siguiente. A ver, es que nosotros somos una humanidad creada, pero creada por sí misma a lo largo de un proceso de 3 siglos reflexivos y sumamente violentos de acción, donde las innovaciones morales, las innovaciones políticas y las innovaciones técnicas son constantes. Si no enmarcamos el feminismo ahí, no nos damos cuenta de la profundidad que tiene como innovación. El feminismo no se limita a ser simplemente la queja de la mitad de la humanidad porque la otra mitad no la trata suficientemente bien. No, es una refundación de la propia idea de humanidad, desde abajo del todo. ¿No? ¿Y qué implica? Categorías epistemológicas como sujeto. Esa categoría sabemos a Descartes, por ejemplo, otras. Entonces tenemos que saber de dónde hemos sacado cada ladrillo, no nos viene nada mal. Porque entonces será cuando entendamos la magnitud del esfuerzo. El esfuerzo ha sido enorme. Para que estemos sentadas hoy aquí, no solo han tenido que muchas mujeres, no, ha tenido que haber nacido Descartes también. Hay mucho pensamiento, mucha masa de espíritu, diría Hegel, comprometida en que nosotras tengamos ahora capacidad de preguntarnos qué es la epistemología y realmente qué pinta. Y es maravilloso porque no nos limitamos a vivir en el mundo, lo vivimos y lo entendemos. Hacemos las dos cosas. Esto es distinto, realmente es distinto. La persona que me ha preguntado por el papel de Spinoza, es que me ha hecho usted mi pregunta favorita, no sé qué hacer con ella. Verá, yo Spinoza es un pensador al que tardé mucho en entender. Probablemente me lo habían contado mal. O bien yo le había cogido jeriza, porque a veces pasa, que decir, te pones a estudiar filosofía a una edad en que realmente la mitad no lo entiendes. Es que es verdad, la filosofía está hecha para personas sumamente maduras y te pones a estudiarla a los 15 años o menos. Y bueno, puedes estudiar cosas, pero la historia de la filosofía pues entiendes un trozo sí y otro no, y te preguntas, pues este me resulta a mí más simpático que aquel otro. O sea, tomas una manera, digamos, caprichosa
de conducirte, ¿no?, con la herencia. Y solo más tarde, a medida que vas aterrizando los significados, los resultados, dices, momento, yo he tenido una oportunidad magnífica. En Brasil ustedes saben que hacen unas ediciones realmente buenísimas de los clásicos. Entonces van a hacer una magnífica edición de la obra completa de Spinoza. Y me pidieron la introducción a precisamente el Tratado Teológico Político y la Ética de Spinoza. Para mí fue una oportunidad de oro, porque me permitió, ya cuando yo había cambiado mi manera de verlo, volver a acercarme a Spinoza para intentar entenderlo. Y, bueno, o sea, no sé, me quedo sin habla. Spinoza es algo asombroso. O sea, la capacidad de Spinoza en el Tratado Teológico Político de pararse frente al fundamentalismo, a cualquier fundamentalismo, porque fundamentalismo no es creer con mucha vehemencia una cosa, dice, es que yo creo con vehemencia infinita en el Espíritu Santo, dice, ¿con cuánta? Dice, cantidad. O sea, me pongo y es que creo y creo y creo más todos los días, ¿comprenden? Eso no es fundamentalismo, eso es alguien muy obcecado que quiere creer más cada día, lo que sea. No, ¿sí? Y allá él o ella, que siga así. No, fundamentalismo es decir, miren, no hace falta leyes públicas y políticas, la palabra de Dios es la que tiene que regir a la gente. Eso es el fundamentalismo. La gente puede creer lo que quiera, incluso las cosas más raras. Yo qué sé, la teoría del moco amarillo volante que nos salvará, me da igual. Puede creer lo que quiera, siempre que no intente que los demás lo creamos también. Y lo deje en el seno suyo, privado. Y digas que yo, fíjate, como soy de la religión del del moco volante que nos va a salvar, pues resulta que yo no me puedo poner zapatillas a rayas, solo las puedo llevar azules. Y dice, pues muy bien. Allá usted. ¿Qué problema tengo yo? Ninguno. Dice, no, sí va a tener uno porque es que tengo un partido político que va a decir que hay que llevar zapatillas azules. Ya no, mire, no, eso no, ya no. ¿Sabe? O sea, ninguna palabra revelada tiene que regir la convivencia humana. La convivencia humana es producto de un pacto entre iguales que pactan la ley, a la cual todas y todos se someterán. Se admiten entre ellos recíprocamente igualdad y se dan libertad para actuar y para pensar. Y se acabó el fundamentalismo ahí. Y ese es el verdadero contrato. Y eso es lo que es verdaderamente sagrado. La igualdad humana es sagrada. La libertad humana es sagrada. La libertad de pensamiento es sagrada. Esto es sagrado. Y cualquiera que venga agitando un libro en la mano de diversos colores y decir, aquí sé yo porque me lo ha dicho fulanito, ese ha de ser parado inmediatamente. No es que haya que llevarlo a una casa de orates, no, pero ha de ser parado. Porque ¿qué hemos aprendido desde la modernidad? Que no hay nada superior al entendimiento humano cuando actúa guiado por la buena voluntad buscando buenos fines. Si nuestros dioses están de acuerdo, mira, mejor. Y si no lo estuvieran, como dijo Kant, no deben de ser muy buenos dioses. Los filósofos, no siempre, pero de vez en cuando han dicho cosas extraordinariamente valiosas. Y hay que tenerlas en cuenta porque son importantes. Cuando Dios, dice Kant, dice, es que un Dios que no fuera capaz de cumplir nuestros estándares morales no tendría por qué ser Dios nuestro. Está diciendo por primera vez que la humanidad es la que pone realmente el estándar moral. Igual que hay dioses que se han pasado al pasado porque el estándar avanzó más que ellos, no pudieron seguirlo. Esto es muy importante. La epistemología puso entre nosotros y el fundamentalismo el mito una gran tierra de nadie. Spinoza fue el primero realmente que paró en seco la idea en el Tratado Teológico Político de que un texto sagrado pueda ser utilizado para gobernar. Uno lee todo el Tratado Teológico Político y realmente se va asombrando diciendo esto realmente es divino, que es una contradicción. Pero esto es, uno detrás de otro. No lean el compendio, además. Lean realmente el Tratado Teológico Político entero. A veces es repetitivo, pero es extraordinario. Extraordinario. Claro, naturalmente comprenderán que esto a Spinoza no le vino bien. Es decir que, bueno, ¿tenemos la ética de Spinoza?
por pura suerte. No la publicó jamás, no se atrevía, menudos estaban los tiempos. Su gran protector, Jean de Witt, había sido asesinado de la manera más terrible, él y su hermano, porque eran, digamos, gobernantes con un sentido más liberal de la convivencia, por los fanáticos que estaban al servicio de sus rivales. Spinoza, ¿qué hizo? No publicó jamás la ética. La ética quedó metida en un cajón de su mesa. Y cuando él murió, sus amigos lograron que esa mesa desapareciera misteriosamente, desapareció una noche y fue llevada en barca, y la ética reapareció donde pudo ser editada, porque si no, no la habríamos tenido. Y es uno de los grandes textos de la filosofía existentes. No sé, que me ha preguntado usted por Spinoza y, bueno, se lo agradezco tanto porque realmente qué dulce y extraordinario ingenio, qué maravillosa y admirable inteligencia. ¿Cuánto le debemos realmente? ¿Cuánto le debemos? Gracias. Vamos a Sí, pasamos a otra sesión de preguntas. Sí, gracias. Ana Laura Santamaría, muchísimas gracias por su brillante y tan clara exposición. Una pregunta desde el aspecto filosófico. Usted le ha llamado a estos 4 fundamentadores ontólogos. Eso querría decir que de ahí se deriva una teoría del ser. ¿Cuál sería esta teoría del ser? Y también me ha llamado la atención que ha excluido de ellos a Kant. Y quisiera saber por qué no ha incluido ahí a Kant. Y otra pregunta breve, si usted encontraría, filosóficamente hablando, la noción de igualdad en el cristianismo primitivo. Esa sería la segunda. Gracias. Hacemos de nuevo 3, parece. Sí. Buenos días, mi nombre es Gaby Roca. Todo esto, categorías de la modernidad política, a partir de Descartes, abre una importante participación en la mujer en nuestra sociedad actual. Prueba de ello tenemos la creación de la CEDAW, los institutos de las mujeres, que bien podemos capitalizar esos liderazgos en bienestar para todos. Ahora bien, ¿cómo podemos capitalizar y llevar esa filosofía a esos lugares donde todavía hay creencias primitivas, no tan cerradas, pero sí abiertas? ¿Cómo hallar el punto exacto para hacer conciencia en esas mujeres y capitalizar sus habilidades para que progresen a sí mismas y hagan progresar sus entornos en consecuencia? Si quieren, de este lado tomamos las 2 preguntas, porque la vez pasada dimos más espacio acá. Arriba, ¿quién tome preguntas? Ok. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Hernández. Considero que la desigualdad entre mujeres y hombres tiene diversas causas. Yo sostengo que la falta de autonomía de las mujeres es una causa importante, relevante, para determinar las desigualdades entre mujeres y hombres. En la medida en que una mujer le tenga que pedir dinero a un hombre, pues se establece una relación de dependencia. Ahora entiendo que se nos propone la idea de que otra causa relevante son los valores que comparte una sociedad. Pareciera como si pudiera existir una contradicción entre ambas posiciones, sin embargo yo creo que son compatibles. Me gustaría pedir su opinión en términos de esta relación de los valores que comparte una sociedad con las prácticas materiales, económicas de la misma. Muchas gracias. Gracias. Pues si parece, tenemos una... Buenas tardes, mi nombre es Claudia Aguilar. Yo quiero felicitarla, licenciada, por su exposición, por estar aquí con nosotros. Realmente creo que va a ser muy productivo y muy sustanciosa esta conferencia, de la cual me da gusto estar aquí. Felicito a la licenciada María Elena por también haberlo permitido, ¿verdad? Porque ella pues apoya mucho en estas áreas de las mujeres y pues estamos aquí para apoyar precisamente. Mi tema realmente es como un comentario. ¿Cómo manejan ustedes, cómo manejar en tiempos actuales, como dice usted, en tiempos de la modernidad, lo que viene siendo lo que se nos ha enseñado por todos los siglos, ¿verdad? Lo que es el feminismo, pero en cuestión de religión. Las mujeres se nos ha enseñado la sumisión por cuestión de religión. Ya es como un tabú, ¿verdad?, de que la mujer no tenía derechos y todo,
pero quiero que maneje ese tema en cuanto a la religión, cómo manejar el feminismo en cuestión de religión. Ese es más que todo mi comentario, ¿verdad? Porque es algo muy importante que las mujeres tenemos que aprender a diferenciar, a conocer y saber cómo manejarlo, ¿verdad? Es más que todo mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Veamos, hay 4 cuestiones. ¿Cómo vamos de tiempo ahora? Bueno, tenemos Son las últimas. de tiempo. ¿Cómo ves, Marilena? ¿Estas son las últimas preguntas? Está muy Sí, bien. porque si no, digamos, descabalamos. No, vamos a hacer estas. Para mañana pueden quedar otras. Tenemos días. 4. Los ontólogos de la modernidad. ¿Por qué estos? Porque son estos 4. Pensemos, Kant es un pensador del siglo XVIII, no del siglo XVII. Es decir, no hay un olvido de Kant. Es que Kant no es un ontólogo de la modernidad, es un pensador ilustrado, no es un pensador barroco. Hay que pensar en los pensadores que edifican realmente el lenguaje que Kant ya tiene hecho cuando actúa. Es decir, ese lenguaje filosófico, Kant ya lo tiene fabricado. Kant se puede permitir varias de las cosas que hace tanto en su ética como en su epistemología, porque las hace sobre la plantilla cartesiana, por ejemplo. Kant no es un gran filósofo político, digámoslo de todas maneras, no. Su filosofía política tampoco es para echar sombreros al aire. Hombre, ha hecho lo otro, no todo el mundo, tampoco la de Descartes, que no la tiene. Es decir, que Descartes, piensen en la moral de Descartes, que es la moral que nos aconseja, dice, immoral pour provision, dice, ¿qué es que sabe decir? Dice, tú a callar, mira lo que hacen los demás y procura no llevarles jamás la contraria, que son muy peligrosos. ¿No? ¿Qué? Somos los demás los que hemos sacado las conclusiones que él no quiso sacar. Esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, bien. Entonces, simplemente los grandes ontólogos de la modernidad son estos 4. Realmente se puede añadir un quinto, pero pienso que cuando se le añade, si no es ya en el ámbito de un curso de doctorado donde estás con gente que prácticamente solo de filosofía y va a poder seguir el asunto, es Leibniz. Pero a Leibniz se decidió dejarlo fuera porque precisamente, digamos, no nos aclara la geografía, ¿no? ¿Por qué son ontólogos? Porque tienen una teoría del ser, pero absolutamente, claro está. Es decir, la teoría del ser, por ejemplo, que la ontología que manejan Hobbes o Spinoza es la misma. Y la ontología que manejan Locke y Descartes es la misma. Unos son holistas, Spinoza y Locke, no, Spinoza-Hobbes, los dos son de ontologías discretas, es caso de Locke con Descartes. Y esto da para mucho. Yo tengo un artículo por ahí suelto que se llama Ontología política de la modernidad, que va solo de esto, o sea, de cómo son ontólogos y qué hacen, ¿no? Es interesantísimo el tema, no el artículo, por Dios, no me imaginen el tema. Entonces, por eso, Kant, digamos, lo excluyo, entiendo que es un pensador ilustrado, excluyo a Leibniz porque no proporciona mayor claridad y mantengo a estos porque realmente son ontólogos, es decir, edificaron la manera completa de volver a pensar el mundo. Y esto es hacer ontología. Y qué era relevante y qué no y por qué. Entonces, están ahí por eso, ¿no? Después, otra persona me ha preguntado por la igualdad en el cristianismo primitivo. Piense, vamos a hablar de religión algunos de estos días, porque es obligado hacerlo, ¿eh? Y eso también lo digo para la persona que interviene en último lugar. Es absolutamente obligado, si queremos entender nuestro mundo, hablar de cómo se relacionan feminismo y religión. Absolutamente obligado. Yo creo que esto no quiere decir, para nada imaginen, querer vulnerar las prácticas ni las creencias de las personas que tienen todo el derecho a tenerlas. Pero la religión y el feminismo, no solo una religión, muchas, tienen una relación por lo menos complicada, en muchos casos. Y esto hay que ponerlo claro, ¿no? Hay que iluminarlo. En el cristianismo primitivo no hay realmente igualdad. Oye, empecemos por ahí. Lo que pasa es que hasta que no lleguemos a hablar de ello es un poco que usted me va a tener que creer pues por fe, porque no me da tiempo de demostrárselo, lo cual no deja de hacer su coña. No hay, ¿por qué hay? Dice, hay una gente que está pensando en el eschatón, es decir, va a llegar el juicio, y es un pequeño grupo que renuncia a que el gran grupo sea de otra manera. Y recuerden lo que se dice en algunas de las cartas apostólicas, que son muy claras y que hay que leerlas muy bien, pues son interesantísimas, diré. Que no pase cuando vais a vuestra reunión, como está pasando, que lo sé yo, lo dice San Pablo, que unos llevan comida y no se la dan a los otros, y unos se marchan con hambre. Y que no pase que unos os creéis que sois más que otros, y tal.
¿Eso qué se dice? Está intentando promover justamente un grupo fusión que sea muy fuerte y que tenga grandes lazos de solidaridad entre sí. Pero esta gente, recuerden la carta paulina, que no de San Pablo, pero sí paulina, clarísimamente se dice: no he venido a solucionar lo vuestro. El que sea esclavo, que siga siendo esclavo. La mujer, que sea siendo mujer. El que manda, que siga mandando. Es decir, que ahí también hemos hecho quizá demasiado caso de la idea romántica de un cristianismo primitivo, de gente que se amaba, que eran todos iguales. No. El cristianismo está en la sociedad romana es una sociedad esclavista sumamente diferente, y las religiones nunca llevan la contraria a sus sociedades. O se la llevan un poquito. Entonces, ¿qué ha hecho el cristianismo? Yo en mi libro del miedo a la igualdad, que es todo un estudio solo sobre la idea de igualdad, reconozco que la idea de igualdad ha nacido en la religión cristiana. Esto es así. Pero la religión no la ha podido llevar a la práctica. De la misma manera que muy difícilmente la política, incluso la nuestra, y con la mejor voluntad, la lleva a la práctica, ¿vale? Es que es una idea muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, con la idea de igualdad hay que tratar con sumo interés, pero también con sumo respeto y sabiendo realmente lo difícil que es. Y una cosa es decirla y otra cosa es que sea verdad. Entonces, ahí la tenemos, es así. Y valores y prácticas sociales, pues quizá el apunte anterior valga también como respuesta. Las prácticas sociales y los valores son lo mismo. Es decir, cuando decimos estas prácticas sociales están presididas por tales valores, en realidad hacemos un juicio analítico. Estamos separando la práctica del valor que la conduce. Pero en realidad la práctica misma y el cómo se desenvuelve es lo que nos demuestra la existencia en ella del valor. El valor X es una manera determinada de hacer la cosa Z. Si yo creo en el valor de la igualdad, por ejemplo, y mi sociedad cree en él, las prácticas sociales lo explicarán constantemente, o sea, lo van a patentizar sin que nos demos, será estético. A ver, si doy un ejemplo. Nuestras sociedades son todas formalmente igualitarias porque son democracias. Son probablemente democracias imperfectas, probablemente, más que probablemente, ¿vale? Pero admiten la idea. O sea, a la idea no se le puede quitar el respeto. O sea, si nosotros leemos igualdad, tenemos que decir sí. Y luego hay alguno que estará pensando sí por las narices. Pero tendrá que decir sí, ¿vale? Porque tienes que presentar respeto a las ideas que se tienen en común. ¿En qué lo vamos a manifestar? En todo. Hasta en la manera de mirarnos unos a otros. Y la igualdad se encarna en cómo nos tratamos, en si nos saludamos o no nos saludamos, en el respeto mutuo que nos tenemos, en si las relaciones realmente son simétricas y hasta en lo que una de las personas que intervino antes contaba que tiene tanta gracia, cómo nos vestimos. Nuestro vestido ya no es el vestido jerárquico que expresa inmediatamente el rango de la persona. Dice, a las reinas las tenían que vestir, claro, son vestidos jerárquicos, no se os puede poner uno. El vestido mismo tiene que probar que hay 10 que se han tenido que volver locos para montar aquello. Y que la persona que lo lleva no se puede ni mover, es como un ídolo. ¿Por qué? Dice, porque tiene que quedar claro quién es quién. Y las sociedades jerárquicas enseñan la jerarquía, no la ocultan. La tienen allí puesta, que se vea. Y todas sus prácticas son también jerárquicas. Sociedades igualitarias, a nosotras vistas desde fuera, cualquiera de las que estamos aquí, ¿cómo se nos distingue a qué clase social pertenecemos? Somos expertas y nos daremos cuenta, nosotras los de fuera. El vestido es jerárquico ya, nuestros modos son jerárquicos. Es decir, la igualdad, ¿qué es? Es una práctica socialmente admitida y que nos lleva además a muchas innovaciones en temas muy pequeños. Por ejemplo, a la gente decirle, oye, mira, no te comportes así, no mires de determinada manera a la gente, haz el favor de moderar esa soberbia que traes, no se dice yo lo primero, siempre en primer lugar, ¿sabes? Se dice cómo está usted, ¿no sabes? Hay toda una educación a la que concebimos como modales, pero que son prácticas de valor, una detrás de otra, y que nos distinguen de sociedades distintas a la nuestra. Por ejemplo, la práctica de la compasión. Es que hay muchas cosas ahí, no sé. Si me pongo, quito el tiempo a los demás.
no me queda más remedio que decir muchas de estas cuestiones. Afortunadamente tenemos varias sesiones para volver a tocarlas, para volver a tematizarlas. Pero como ven, cuando se toma la buena puerta para entrar en un sitio, como bien ha dicho Adriana, empiezas a ver muy bien dónde está el camino y cómo es el país, ¿no? Y yo lo que quiero y espero haber de alguna manera modestamente conseguido es entrar por la puerta que nos permite ver qué valores habitamos y cómo nosotras los tenemos, ¿no? Si son nuestros. Y con esto, la verdad, de nuevo les agradezco su atención a lo largo de esta mañana. Y hasta mañana entonces. Muchas gracias, doña Amelia Valcárcel.